Muy buenas tardes. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por otra oportunidad más que nos da de poder expresar un poco la palabra de Dios y poder pedirle a Dios también que Dios, la palabra sea un alimento para una persona necesitada. Yo quiero saludarlos antes de seguir adelante en nombre de mi esposa, que trabaja arduamente por las cosas del Señor, y de mi suegra, que está aquí. Son los únicos que están aquí presentes porque hemos cancelado el servicio local por la multiplicación del virus, de coronavirus. Quiero pedirle excusas, hermanos, a los hermanitos que yo sé que están deseosos de estar aquí en la iglesia, que me disculpen. He tenido que tomar esta decisión después de mucha oración para protegernos todos, protegerlos a ellos, que nos protejamos nosotros mismos. Ya Dios sabrá cuándo volvamos otra vez a incorporarnos, a reunirnos y a estar en la iglesia del Señor. Yo sé que Dios está con ustedes allá en su casa, yo sé que me están sintonizando en sus casas, y yo estoy seguro que el Espíritu de Dios va a obrar donde el corazón de cada uno de nosotros va a ser tocado a través de su palabra. Quiero saludar a los hermanos que se encuentran lejos. No sé si está sintonizándome. Hay un hermano que era de mi iglesia allá en Toronto, que era jovencito, ahora no está tan jovencito. Patricio, Dios te bendiga. Sé que estás allá en Ecuador. A Albertito, a hermana Ivonne y los demás que se están comunicando y están viéndonos por el Facebook. También tenemos gente allá en Tampa, Florida, tenemos gente en Nueva York, tenemos gente en Puerto Rico, en México, que nos están escuchando. Dios me los bendiga a todos. Quiera Dios que Dios se glorifique, porque para el Señor no hay distancia. Amén. El Señor tanto está allá en Ecuador como está allá en Florida y en Puerto Rico, y está aquí con nosotros. Y creemos que cuando el Señor está, algo hermoso va a pasar con nosotros. Así que abra su corazón, reciba de Dios lo que Dios tiene Te saluda Oscar González para con nosotros. Amén. Me dice que se comunicó mi hermano Oscar González. Dios te bendiga, Oscar. Tanto tiempo, que saluda, me da un abrazo a María y a tus hijas. Me parece que Esther se llama una y la otra era Mirtita. Dios los bendiga, Dios los guarde y que seamos de bendición los unos a los otros. Amén. Quiero decirle a los hermanos que el hecho de que no podamos estar aquí en la iglesia no quiere decir, o sea, que a mí no me gusta hablar de dinero, pero no quiere decir que los gastos van a parar. Todavía tenemos que pagar renta, tenemos que pagar electricidad, así que los hermanos que dan sus diezmos, los hermanos que ofrendan a la iglesia y las personas que quieren cooperar con nosotros, comuníquense con mi esposa y Dios los va a bendecir grandemente, porque lo que usted siembra, Dios le va a permitir cosechar de una forma hermosa. Gloria al nombre de Jesús. En esta tarde estuvimos hablando la semana pasada sobre la mujer samaritana. Y la mujer samaritana es algo que casi todos saben la historia de la mujer samaritana, la mujer que estaba en el pozo y Cristo se encontró con ella. Aquella mujer se encontraba en una condición pésima, una condición totalmente de una culpabilidad profunda, y ella misma, aún dentro de su culpabilidad, ella creía que se debía adorar a Dios allá en Samaria. Ella buscaba el refugio y buscaba la respuesta en la religión. Nosotros no creemos que la religión tiene la respuesta. Queremos que la respuesta fue crucificada allí en la cruz del Calvario y resucitó de los muertos, y la respuesta para todos nuestros problemas, todas nuestras necesidades, todas nuestras ansiedades se llama Jesucristo. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Así que hoy vamos a seguir como especie de una continuación y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Amén. Es algo muy común, yo les voy a decir. Esta iglesia la hemos llamado la casa de mi padre.
Y había un propósito detrás de todo esto. El propósito es de alcanzar no solamente al pecador, sino a aquellos que han sido, por una razón u otra, desviados de los caminos del Señor, aquellos que abandonaron la casa de mi Padre y que hoy por alguna razón u otra no han querido regresar. Quiero decirle que el Padre está siempre con los brazos abiertos esperándolo. Amén. Y que a veces el enemigo quiere poner en nuestras mentes de que me van a criticar o me van a acusar o me van a señalar o van a tratar de mencionarme y recordarme las cosas erróneas que he hecho. Pues yo creo que el Señor es tan bueno que Él me regresó cuando yo estaba dentro de aquel corral de marranos y me abrió las puertas y aquí estoy en la casa de mi Padre. Bienvenidos a la casa de mi Padre. Y vamos al capítulo 15 del Evangelio según San Lucas para hablar sobre el hijo pródigo. 15. En el versículo 11 en adelante, voy a leer unos cuantos versículos. Mantengamos en mente, todo el capítulo 15 de Lucas se refiere a algo que se había perdido. La primera parte del capítulo se encuentra que Jesús habla sobre la oveja perdida. Un poquito más adelante, en el mismo capítulo, nos está hablando de la persona que perdió un dracma, que era una moneda. Y dice la palabra del Señor que ansiosamente buscó hasta encontrarla. En la parte primera dice, y cuando encuentra la oveja, hacen grande fiesta. Y en el dracma llama a todos los vecinos y les da las buenas nuevas. En el versículo 11 nos está hablando de un hijo que se había perdido. Y si usted me dice a un hijo, yo podría pensar que es un hijo, había dos hijos perdidos. Había uno que se fue de la casa y había otro que se había quedado en la casa. Bendito el nombre de Jesús. Dando a entender que no solamente el irse al mundo es causa de perdición o causa de malestar, causa de desobediencia, sino que uno puede estar también en la casa de mi Padre y estar en desobediencia como el hijo mayor de esta familia. Y la Biblia dice así, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo clave. Volviendo en sí, saliendo de su locura, saliendo de su ceguera, realizando el error tan grande que había cometido, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco
de hambre. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Ya es bendecida, pero haz que alguno de nosotros sea bendecido a través de ella. Amén. Gloria a Dios. A veces nosotros creemos, hermanos, y hemos oído tantos predicadores, que este capítulo o esta porción bíblica o esta parábola que Jesús quiso dar se trataba, enfatizaba mayormente en el hijo que se había perdido o el hijo que se había quedado. Pero el propósito que Jesús mayor quiso, la estrella de este capítulo, de este drama, no se encuentra ni en el hijo mayor ni en el hijo menor. Era Jesús presentando la grandeza, la paciencia y el amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros miramos, hermano, y yo quiero que analicemos esto, Dios nos ha amado de una forma tan profunda y Jesús quiso enfatizar sobre eso. Aquel fariseo que enjuiciaba, aquel saduceo que tenía sus creencias, aquellos religiosos de aquel tiempo que señalaban con sus dedos, aquellas personas que se habían desviado de los caminos de Dios, se habían olvidado de que Dios es el Dios de misericordia y que el amor de Dios es tan grande que el mismo Jesús en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan citó el versículo más profundo, más grande, de más sentido, donde lo explica todo. Porque de tal manera, Juan 3:16. Amén. Así Y eso usted lo ve hasta en los juegos de pelota, eso lo ve hasta en los deportes, donde la gente saca los cartelones y presentan Juan 3:16. Y en Juan 3:16 el Señor dice, porque de tal manera Dios el Padre nos amó tanto. Amén. Gloria a Dios. Que no escatimó, no le dijo a Gabriel, no le digo a Miguel, no le digo a ningún arcángel, ni ningún querubín del cielo, vayan y mueran por esta humanidad que yo amo tanto, sino que escogió lo más que él amaba, lo más que él quería, lo que estaba más cerca de él, que se llamaba Jesucristo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Porque nos amó tan profundamente que no escatimó y dio a Jesús como diciéndonos, aquí te voy a entregar mi amor. Es la única forma que tengo de demostrarlo, porque aunque lo diga un salmo, aunque te lo exprese con todo el favor que Dios te hace, nunca van a entender. Y de la única forma que van a entender es viendo el sacrificio que yo hago de dar a mi hijo para que pague por ti, por todos tus pecados, para que tengas vida eterna. Amén. Amén. Gracias, Señor. El amor de Dios, hermano, es tan profundo. A veces me sorprende a mí cuando hay gente que casi expresa, porque tal vez tengan algún problema, porque tal vez están pasando por alguna dificultad, que no tienen nada que agradecerle a Dios. Cuando tú respiras, Amén. Gracias, Señor. es una porción del amor de Dios para ti. Así es. Ese aire que tú respiras. Cuando tú te sientas en una mesa a alimentar tu cuerpo, es una porción del amor de Dios que Dios te da y te suple para que tú te alimentes, y tú y tus hijos. Amén. Amén. Dios te ha amado tanto que todo lo que nos rodea a nosotros nos dice, yo te amo. Yo te amo. Cuando llueve, cuando sale el sol, cuando nuestro corazón palpita, cuando nuestra mente, cuando nuestros ojos pueden ver, es Dios diciéndonos, yo te amo. Mi amor es tan grande que no podemos comprender, hermano. Nosotros no podemos comprender cuán grande es el amor de Dios. Así es. Pero es 24 horas al día, 7 días a la semana, día tras día, año tras año, década tras década. Dios sigue diciéndole, yo te amo, yo te amo. Y le voy a decir, en medio de toda esta pandemia, la voz de Dios sigue diciendo, yo te amo. Amén. Gloria a Dios. Yo te amo. Gracias, Señor.
Bendito el nombre de Jesús. Amén. Y qué hermoso es nosotros poder sentir eso, hermano. Así es. Dios te ama tanto a ti. Amén. Y era el propósito cuando Él te creó. Era tener a alguien que pudiera amarlo a Él. Pero Él amar incondicionalmente a esa criatura. ¿Usted sabía que usted no era obligatoriamente existir? Y entre medio de todos los millones y millones y trillones de oportunidades, piensa que Dios te escogió a ti. Que Dios te escogió a ti para que tú seas parte de esta creación. Dentro de aquel corral de marranos. Que Dios te escogió a ti para que tú fueras algo tan hermoso, que Dios te ve tan hermoso para Él amarte. Y que tú no puedes hacer nada en la vida para poder hacer que Dios te ame más o Dios te ame menos. Dios, el amor de Dios es perfecto. Y hagas lo que tú hagas, siempre te va a amar igual. Amén. Amén. Óyeme bien. Gracias, Señor. Hagas lo que tú hagas, no importa. Nunca podemos deshacernos del amor de Dios. Así es. Gloria a Dios. Todo lugar nos va a alcanzar. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Dios te ama. Dios te ama. Que no importa lo que tú hayas hecho en tu vida. Que no importa la condición que el pecado pueda tenerte. No importa cómo tu fe haya menguado. No importa el sentido de culpabilidad que el enemigo quiera poner en tu corazón. Yo quiero que tú pienses, hay un Padre Celestial. Hay un Padre con los brazos abiertos, abriéndose para recibirme, para decirme, acuérdate que yo te amo. Esta porción bíblica que nosotros acabamos de leer nos presenta un joven. Era el muchacho más joven de la familia. Habían dos, él era el menor. Y él se le ocurrió de momento, la Biblia no dice si él lo planeó, la Biblia no dice si él fue convencido por algo, pero él decidió que ya no tenía que estar en la casa de mi padre. Que tal vez salía de la casa de su padre y él podía estar mejor. Yo no sé qué tiempo duró esto, hermano, pero yo le voy a decir que cuando usted empieza a desviarse, no es una cosa de una decisión inmediata, es paulatinamente. Amén. Así es. Empieza la fe a decaer, empiezan las rodillas a paralizarse, empieza su vida a dejar de orar, ya no tiene deseos de ir a la iglesia y empiezan a cortarse los días que usted viene a la casa de Dios. Y poco a poco se va desviando hasta que un día dice, yo estoy mejor fuera de la casa de mi padre que dentro de la casa de mi padre. Y este muchacho se encontró, yo no sé si la incomodidad que había de este joven era el hecho que no quería someterse a las reglas de su padre, porque le voy a decir, si usted quiere estar delante de la presencia de su padre, delante de la presencia de Dios, yo quiero que nosotros entendamos que Dios tiene su palabra, Dios tiene sus reglas, Dios tiene una forma de vida que usted debe vivir para usted poder estar a tono siendo parte de la familia celestial. Y yo no sé si este joven decidió, yo no quiero estar debajo de ninguna obediencia, yo no quiero estar regido por ninguna regla, yo me voy a levantar, yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo que yo quiera, yo quiero lo que me da la gana. ¿Y sabe qué? Sin tener derecho le dice, Padre, dame lo que es mío. La Biblia dice que se levantó y se fue. Y cuando salió de la casa de su padre, llegó a un lugar y su vida totalmente se descontroló. Empezó a experimentar cosas que tal vez antes no se atrevía a hacerlo porque sabía que los ojos de su padre lo estaban mirando.
empezó a malgastar en una vida totalmente descontrolada, perdidamente, dice la palabra de Dios. Yo le voy a decir cómo esto sucede, hermano. La razón que yo estoy hablando esto es para que nosotros entendamos. Hay miles y miles de personas que se han desviado de los caminos del Señor y están allá afuera y sienten vergüenza de regresarse. Porque ¿sabe qué? Ellos están pensando no en el castigo que Dios les pueda dar, sino que están pensando en sus familiares, que son la gente de la iglesia, que lo vayan a señalar por el pecado que cometió. Y eso los desanima. Yo quiero decirte, hermano, si tú cometiste el error de levantarte, irte de la casa de tu padre, yo quiero que comprendas que hay un Padre Celestial que te está esperando con los brazos abiertos. Amén. Y que no importa lo que diga el pastor, no Amén, importa lo que amén. diga el diácono, Así no es. importa lo que diga el maestro de escuela dominical, no importa lo que diga esa persona que te está señalando, que te conoce, que su pic sabe lo que tú has estado haciendo. Amén. Hay misericordia, hay amor en ese Dios que tiene los brazos abiertos para que tú regreses, porque no hay mejor lugar en el mundo que la casa de tu padre. Amén, así es, gloria a Dios. Se fue, hermano. Gastó con todo. Y le voy a decir, esto sucede de esta forma. Cuando usted se va de la casa de su padre y usted empieza a tratar de hacer cosas indebidas, tal vez las borracheras, tal vez la prostitución, tal vez, quién sabe qué pecado, pero usted sabe que cuando lo comete por primera vez, se siente mal. Lo hace la segunda vez, se siente un poquito mal. Ya lo hace la tercera vez, ya se está acostumbrando como una vida normal. Pero acuérdese de algo. No hay felicidad fuera de la casa de su padre. Lo perdió todo. Lo gastó todo. Llegó un momento que metió tal vez la mano a su bolsa y encontró que estaba vacía. Después de haber estado, hermano, yo estoy seguro que en el tiempo que estuvo gastando a diestra y a siniestra, las amistades se sobraban, estaban alrededor de él. Así nos pasa a nosotros. Llegamos a ese lugar y estamos y podemos estar con los amigos, podemos brindar, de tomar, de alegrarse, de fiestar, y mientras tenemos nos abrazan y nos dicen: oye, tú eres buena gente, tú sí que eres a todo dar, como dicen los mexicanos. Pero cuando todo se acaba, empiezan uno por uno a desaparecer las amistades y te vas a quedar solo. Dice la palabra de Dios que este joven lo perdió todo. Y de momento, cuando nada tenía, vino una hambre. Y yo llamo esa hambre una pandemia. Todos sufrían de esa hambre. Y por fin encontró a alguien que le ofreció que fuera a trabajar apacentando cerdos. Este es judío. Y los judíos creen que el cerdo es inmundo. Era la humillación. Esa es la habilidad que tiene Satanás. Satanás, después que te tiene arruinado, después que te tiene quebrado, roto, te humilla. Y dice que se fue y vio a los cerdos comiendo las algarrobas y su estómago estaba tan vacío, tenía tanta hambre, que decía que él quería comer de las algarrobas que los puercos, los cerdos, los marranos
estaban comiendo y nadie le daba. ¿Cuán bajo podía haber caído? ¿Cuán bajo podía haber caído que preferían alimentar a los marranos antes de darle de comer a él? Estando en esa situación, llega el momento en que él reacciona. Y la palabra de Dios dice que volvió en sí. Empezó a realizar el error que había cometido. Y él decía, si aún los sirvientes están en mejor condición que la que yo estoy aquí. Yo quiero que nosotros contemplemos esta situación. Este es un joven que había estado vistiendo tal vez de lino fino. Era un hombre que estaba con todas las propiedades, le habían dado tanto dinero, que él era la persona estrella. Todo el mundo lo admiraba. Era el centro de admiración, de atracción, donde quiera que se metía. Y ahora se encontraba totalmente sucio, totalmente maloloriento, totalmente desechado. El que lo miraba le podía dar lástima solamente. Y él, cuando se contempló y contempló dónde se encontraba, de dónde salió, pensó y dijo, si allá hasta los siervos de mi padre, hasta los sirvientes, ellos tienen algo mejor que comer. Yo quiero que nosotros notemos algo, hermano. Este hombre realizó, y cuando la Biblia dice que volvió en sí, quiere decir que él entró en un estado de locura. El pecado es locura. La vida perdida es locura. Usted se cree que se está divirtiendo mucho porque va a fiestas, porque va a clubes, porque va a tantos lugares diferentes a tomar el alcohol y se siente muy feliz cuando eso, pero esto es una locura, porque esto, mi hermano, lo que trae es dolor, amargura y cansancio, y sobre todo un estado espiritual que usted no se siente bien en su relación con Dios. Esto es locura. Y el primer paso que da la persona, como Cristo quiso enseñar ahí, es realizar donde está. Aceptar el pecado. Ahí está el problema, hermano. El problema mayormente, hermanos, es que a veces nosotros estamos desobedeciendo la palabra de Dios. A veces nosotros estamos desobedeciendo las ordenanzas de nuestro Padre. A veces nosotros estamos en desobediencia total. Y no nos damos de cuenta que todo eso es locura. Es locura. Porque hay caminos que al hombre le parece que son caminos de vida y al final son caminos de muerte. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va a ver a Dios, no va a ir al Padre, a menos que no entremos por Jesucristo. Y entrar por Jesucristo es entrar por la obediencia. Entrar por Jesucristo es separarte para vivir conforme a la voluntad de Dios. Oiga bien, porque el paso para la salvación, el paso para usted acercarse a Dios, el paso para usted regresar a la casa de tu Padre, no es solamente reaccionar, no es solamente pensar en los beneficios que hay allá, no es solamente decir yo estoy loco, yo tengo que volver a ser sobrio o cuerdo, sino que Él piensa, que Él dice, que Él vuelve en sí y toma una decisión. Y esa es la decisión que Dios está esperando que tú hagas. Porque no es solamente el hecho de que tú pienses que lo has estado haciendo mal.
No es solamente el hecho de pensar, yo he pecado contra Dios, yo he pecado contra mi Padre, yo he hecho esto mal. No es solamente que tú digas eso y lo pienses, sino que hay que tomar acción. Yo me voy a levantar. Yo me voy a levantar. ¿Levantar de qué? De la inmundicia en la cual se encontraba. El padre no fue a buscarlo. Era una decisión bien personal de él. El padre se encontraba con los brazos abiertos en su puerta, tal vez mirando por la ventana, con un amor tan grande. El padre sabía del hambre que había. El padre sabía que tal vez su hijo se encontraba en una posición paupérrima. Y él pensó, y él volvió en sí. Pero no es solamente realizar nuestro pecado, sino es, como él mismo dijo, y yo me imagino este joven empezando a practicar la forma que iba a hablar con el papá. Y él seguro que pensaba y decía, yo no sé cómo me va a recibir a mi padre, pero voy a buscar las palabras mejor, la mejor forma de hacerlo para convencerlo de que tenga misericordia de mí, sin saber que el padre era todo misericordia, que el padre nunca dejó de amarlo, amén, que el padre lo esperaba con los brazos abiertos. Amén. Pero yo me imagino que decía, yo cuando vaya allí le voy a decir, ¿sabes qué? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus peones, de tus jornaleros. Amén, gloria a Dios. Y tomó la decisión de levantarse. Así es, gracias, Señor. Yo no sé si tú te encuentras en una situación y estás realizando que tienes que levantarte, que tienes que salir del pecado, que tienes que salir de lo que a Dios no le gusta. Porque yo te voy a decir, hermano, podemos estar yendo a una iglesia, y podemos llevar años y años en una iglesia, pero sin darnos cuenta, estamos dentro del corral de los marranos, porque estamos en desobediencia delante de Dios. Yo no me voy a excusar, ni voy a pedir perdón por esto, pero a veces todos nos hemos pasado eso. Y a veces cuando nos queremos o aparentamos lo que no somos, estamos bien tranquilos dentro del corral. Necesario reconocer. Es necesario reconocer que nosotros nos hemos desviado, que nosotros nos hemos descarriado, que nosotros nos hemos apartado. Es necesario que tú tomes una decisión y tú decir, ¿sabes qué? Yo voy a hablar con mi Padre, yo voy a buscar su misericordia, y si tengo que ir de una forma humillada, yo voy a ir de una forma humillada, pero dice la palabra de Dios que el paso próximo es levantarte e ir. Amén. Ven a la casa de tu Padre. Ahí están los 3 pasos. Reconoció, volvió en sí, tomó la decisión de levantarse y emprendió la marcha hacia la casa de su padre. El papá lo estaba esperando. La Biblia dice que de lejos. Acuérdense que ese hijo regresó no como se fue. Venía un hombre derrotado, venía un hombre totalmente destruido emocional, espiritualmente. Yo me imagino sin afeitarse, sin arreglarse el pelo, con una ropa totalmente desgarrada. Yo no sé qué tenía este joven, que el papá de lejos lo vio y dijo, ¡he ahí mi hijo! Ahí viene por quien yo esperaba. Y ese muchacho se acercaba y mientras el padre corría hacia él ya no había duda. Él no se sabía caminar, no sé los pasos que daba, no sé cómo él lo pudo conocer, pero ¿sabe qué? Lo que hizo aquel hijo no le había quitado el amor al padre. Así es. Gracias, Señor.
¿Sí nos damos a entender? Así es Dios con nosotros. Amén. Amén. No importa dónde hayas caído, no importa la corrupción que hayas estado, no importa el pecado que hayas cometido, que sea adulterio, que sea fornicación, que sean las mentiras, que sean tantas cosas, hermano, que sea la droga, que sea el vicio, no importa dónde hayas caído, el Padre te está amando igual. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que tienes que hacer es levantarte, reconocer tus faltas, venir. Y yo me imagino, hermano, que el Padre llegó, lo abrazó y le dijo, aquí está mi hijo. Y todo lo que le había practicado para decirle, no pudo decírselo. Porque el Padre no tienes que decirlo. No tienes que decirlo. Yo veo tu acción. Yo veo que tú has querido estar. Yo veo que tú has venido y que tú quieres estar de regreso junto a mí. Hay perdón en Dios. No importa lo que tú hayas hecho. Amén. Amén. No importa dónde tú estés. No importa con cuántos marranos estés. No importa todas las cosas que hayas hecho erróneas. No importa que el pecado haya cubierto tu vida, no importa que tú te hayas desviado, no importa que el amor, el primer amor se haya desaparecido de ti, es tiempo que tú regreses, venga a la casa de tu Padre y dígale, Señor, aquí estoy. Amén. Y Gloria le a voy Dios. a decir más. Y óigame bien, hermano, pues ya se me está yendo el tiempo. Porque el Hijo hizo lo que hizo, por la vida perdida que Él vivió, por la vida desordenada que Él vivió, por cómo Él se arrastró. Su Padre nunca pensó que no era su Hijo. Así es. Gracias, Señor. Y Él nunca pensó que no tenía un Padre. Amén. Aunque tú estés apartado, aunque tú estés desviado, aunque tú estés totalmente apartado de Dios, lejos de Dios, lo que hayas hecho, lo que no importa el pecado, hermano. Tú eres un hijo de Dios que se ha desviado porque Cristo te lavó con tu sangre. Amén. Aleluya. Y Jesús dijo claramente, dice la palabra de Dios, dice los suyos vino y los suyos no les recibieron, pero aquellos que les recibieron les dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y yo creo, hermano, que cuando un hijo de Dios se desvía, nunca deja de ser hijo de Dios. Amén. Amén. Hay un Padre que te está esperando. Y la Biblia dice que lo llamó siempre mi hijo. Y cuando llegó y lo dijo, ahí está mi hijo. Ese es mi hijo, ese es mi hijo. Ese no es mi esclavo, ese no es mi siervo, ese es mi hijo. Amén. Amén. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad que sí? Yo me sentí tan feliz cuando yo pude entender eso. Amén. Yo me sentí tan feliz porque no importa las cosas, no importa cómo Satanás me engañó, no importa cómo el pecado me engañó, el Señor me dijo, tú eres mi hijo, Amén. Gloria a Dios. tú eres mi hijo. Cuando vine a los pies del Señor, me derramé delante del Señor, pude sentir el abrazo del Padre de decir, bienvenido mi hijo. Así es. Gracias, Señor. Te recibo con los brazos abiertos. Dice, óigame bien, Él quería venir, que no importaba que lo recibiera como siervo. Y lo primero que hizo el Padre, yo seguro que lo mandó a bañar. Seguro que lo perfumó. Esto lo estoy diciendo yo, la Biblia no dice esto. Pero sí dice, traigan el mejor vestido, traigan la mejor sandalia. El anillo. Yo quiero vestir a mi hijo para que él vuelva a sentirse como lo que era. Amén. Yo quiero calzar a mi hijo para que él se sienta como lo que era. Y oiga bien, traigan el anillo, que era el anillo de príncipe. Era el anillo que era hijo del rey. Era el anillo con el cual firmaba los negocios de su padre. Y él lo volvió a la misma posición. Cuando usted vuelve a los caminos de Dios, Dios te va a hacer no solamente sacerdote, sino que te va a hacer príncipe, princesa. Y Dios va a hacer fiestas en los cielos. Amén. Sangre se van a Gloria a Dios. regocijar. Amén. Traigan el becerro más gordo. Matémoslo. Hay fiesta. Porque este mi hijo estaba perdido. Y ya regresó. Y ya lo tengo yo aquí. Amén. 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 Y Amén. ya lo tengo yo aquí. Qué pena que se nos haya ido el tiempo, hermano. Porque yo quería bregar un poquito
con el hermano mayor. Pero en otra ocasión lo vamos a hacer. Yo quiero que nosotros inclinemos nuestros rostros allá donde usted se encuentra. Tal vez hemos sido tantos hijos pródigos, por la razón que sea, hermano. Podemos culpar tanta gente, podemos culpar su pastor, su diácono, la gente que cometieron errores. Y podemos decir, esa es la razón por la cual yo me he apartado. Pero acuérdese que usted se aparta. No se aparta porque nadie hizo nada, sino porque su corazón se desvió. Y usted regresó a cosas que usted quería hacer y no había podido hacerlas. Por lo tanto, yo te invito que tú en este momento recapacites y tú puedas decir, no hay mejor lugar que la casa de mi Padre. No hay mejor lugar que estar en armonía. Usted sabe que la armonía con Dios, con su Padre Celestial, se convierte en paz para su vida, se convierte en algo que usted necesita hoy en día. Los hijos de Dios que se sienten en obediencia, que están en la casa del Padre, que buscan de Dios, que se arrepienten de su pecado. Yo te invito a que tú vengas y busques la paz. Yo te invito a que tú digas, yo regreso a la casa de mi Padre. Y así usted verá, mi hermano, que se va a sentir que no importa qué pandemia haya, no importa cuánto suceda, cuánto virus haya, cuánta enfermedad exista, tú te vas a sentir como que yo estoy seguro en la casa de mi Padre. Porque Él está conmigo. Y Él te va a abrazar. Y el amor de Él nunca, nunca va a cambiar. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Que su rostro y vamos a orar. Que yo sé que Dios le habló a alguien. Puedo sentir por el Espíritu Santo que Dios no solamente me habló a mí, sino que te habló a ti también. Padre, en el nombre de Jesús, gloria y honra damos a tu nombre. Te doy gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de poder exponer tu palabra, esperando, Señor, que tu Espíritu haga la obra en el corazón de cada uno, especialmente de esa persona que me está escuchando. Es tiempo de volver en sí. Es tiempo de recapacitar. Y además es tiempo de levantarnos a volver a ser lo que éramos antes. Hijos, yo te doy gracias, Señor, porque nada sucedería si no es con tu voluntad. Porque tú, Señor, me permites hablar de tu palabra, pero yo soy un siervo inútil. Solamente dependo de que tú, y es tu palabra que es vida, haga esa transformación en la persona. Que ya dejemos de estar pensando lo que éramos, o lo que fuimos, o lo que hicimos. Es tiempo de dejar todas esas cosas atrás y regresar a tu casa y estar más concentrado en quién somos y qué vamos a hacer mañana. Y que el ayer, el fantasma del ayer quede totalmente borrado, Señor, el fantasma quede eliminado. Esas cadenas y esos recuerdos negativos vayan a un lado aparte. Que resplandezca la luz de Jesucristo en nosotros, para poder sentirnos felices en tu casa. Haz el milagro, Señor. Oh mi Dios, Señor, haz el milagro. Restaura, restaura, en el nombre de Jesucristo. Amén.